Buenas tardes para todos ustedes. De nuevo en este programa semanal de una liturgia para la vida. Les habla el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas en la parroquia de San Francisco de Asís. Domingo 20 de la segunda etapa del tiempo ordinario. Esta etapa de evangelios es denominado la etapa de la eclesiología o de la iglesia, que nos las estaba figurando el domingo pasado. La iglesia en una barca, la de Pedro, donde precisamente sucede el milagro de caminar sobre las aguas. Esta iglesia, en esa barca, en ese mar que es el mundo, y los vientos más la tormenta, más el levantar las olas, nos da la enseñanza que esta iglesia en el mundo se va a encontrar con muchos problemas, contrariedades, y sin embargo, que cuando están ahí, por un lado los apóstoles y el Señor Jesús, recordando, entraron a la barca y todo se calmó. Ahora nos va a dar otra idea de que esta iglesia, esta barca en el mundo, se va a encontrar con dificultades, pero ahora es en razón de la fe. De la fe o no que tienen los paganos. O también tenemos los que estamos en esta fe cristiana. Por eso, cabe recordar de nuevo que los evangelios, como la Torá, viene siendo una enseñanza de el pueblo cristiano en la primitiva iglesia, cómo se encontraba también en aquel entonces. Y era la dificultad de a quién se va a priorizar, a los paganos, como también serán excluidos de la salvación, de la gloria eterna. Salvación y gloria eterna que se ve figurado en la cananea. También los perritos comen de la mesa que cae las migajas de sus amos. Para aquel entonces, recordemos también el primer concilio de Jerusalén, que entre ellos, sobre todo, Pablo y Bernabé van precisamente a Jerusalén a plantear que también, o si también los paganos son objeto de salvación. Y es ahí donde podemos entender lo que nos dice hoy el Evangelio. Con estos preámbulos, por un lado enseñanza
por otro lado también la comunidad primitiva. Cuando precisamente Evangelio, una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Y lo sorprendente, Jesús no le contestó una sola palabra. Y los discípulos: atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Segundo momento, difícil. No he sido enviado, sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Tercer momento. Señor, ayúdame. Cuarto, no está bien quitarles el pan de los hijos para dárselo a los perritos. Muy menguado, perritos, pero no deja de decirnos de trasfondo, de nuevo, lo de la primitiva comunidad, prioritariamente judía, y celosos de que también fueran admitidos los paganos a la misma herencia, salvación. Pero ella responde: también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aquí nos da otra iluminación. Por un lado, Pedro en la segunda lectura, que también la semana pasada estaba bastante incómodo, admirado de que los de su raza, israelita o judía, no hubiesen aceptado la salvación a través de Jesús. Y hoy también vuelve a dar esta queja Pablo a los romanos, que también está dirigida ciertamente a los judíos, pero también a los romanos, a los perros, paganos, gentiles. Hermanos, le dice a los romanos, tengo algo que decirles a ustedes, los que no son judíos, y trato de desempeñar lo mejor posible este ministerio. Pero lo hago también para ver si provoco los celos de mi raza y logro salvar a alguno de ellos, pues si su rechazo ha sido reconciliación para el mundo. De nuevo, aquello que en otro momento vamos a oír de la boca del Señor. Los primeros van a ser los últimos, y los últimos serán los primeros. Haremos un espacio y regresamos en unos momentos. También pueden ustedes seguirme en YouTube con una liturgia para la vida, como también en los otros medios, iHeartRadio, Amazon Music, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Les agradecería un like
o también suscribirse, o también poder difundir estos pequeños pensamientos para nuestra fe cristiana y católica. Regresamos. Continuamos en este siguiente segmento y estamos revisando el Evangelio del domingo 20 de la segunda etapa del tiempo ordinario. De nuevo, tengamos presente que los evangelios son enseñanzas para nuestra fe y a través de ellas poder ir descubriendo la salvación, en este caso, que se relata que es no solamente para el primer pueblo, sino para el mundo de la humanidad, tanto presente como pasada, que esta salvación, esta gracia, este deseo de Dios para todos nosotros, no solamente para el pueblo judío. De ahí podemos sacar también de que este Dios revelado al pueblo judío no es de su propiedad y de nadie, sino que será esta salvación, redención, otra palabra que se escuchará, para todos aquellos que quieren precisamente optar por lo dejado en las Escrituras, como ciertísimamente en los evangelios. De ahí que el profeta Isaías está con esta idea de los extranjeros, paganos, gentiles, o como ya decíamos, perritos. ¿Y estos cómo van a entrar? ¿O cómo vamos a entrar a esa barca, a esa salvación, en medio de este mundo y contrariedades? A los extranjeros, dice Isaías, que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto, a los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza, los conducirá a mi monte santo y los llenará de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi templo será la casa de oración para todos los pueblos. Y aquí hay que revisar en el tiempo del Señor y todavía en el Muro de las Lamentaciones, en
Jerusalén, hay dos secciones. En aquellos tiempos había tres. Las dos secciones primeras vienen siendo hombres y mujeres. Las mujeres en un lado, en el muro de las lamentaciones, los hombres en otro lado. Pero en el tiempo del Señor había también el patio de los paganos, de los gentiles, donde ahí podían pasar, pero no traspasar a los hijos de Israel. Como, de nuevo, Evangelio. Yo fui enviado a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. ¿Cómo se entiende esto? Recordemos también en otro momento, vayan a el pueblo de Israel primero y después a los demás. También hay eso. Pero también Jesús está abierto a otros. Recordemos en otro momento, cuando precisamente se enfrenta con sus paisanos saliendo de la sinagoga, que también les hace entender esta salvación a los paganos. Había muchas viudas en el tiempo del profeta Eliseo. Y en los israelitas. Sin embargo, únicamente fue curada, fue auxiliada la de viuda de Sarepta, que se le dio precisamente un hijo. Recordemos ese otro pasaje. Y también les dice a sus contemporáneos el Señor Jesús: había muchos leprosos y ninguno fue curado más que Naamán, que era de Siria. Y se enchilaron y lo sacaron del pueblo para desbarrancarlo. Pero sin embargo, él salió en medio de ellos y se alejó de allí. Y también, ¿qué vemos en Jesús? Es cierto, mujer, grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Fe en él, sí, fe en la curación y fe para ser su discípulo. De nuevo, primera lectura. Pero quizás nos preguntemos, bueno, pero ahora no muy hay entre nosotros las otras religiones. Mayoritariamente nosotros somos, según el último censo, mayoría cristiana católica. Y no hay estas contrariedades de fe, de paganismo, de gentileza, de incircuncisos. Pero tenemos que revisar bien. Por eso, no se nos olvide, en el año 1962-65, el Concilio Ecuménico Vaticano II. Ecuménico, otras religiones. Comunidad, acercamiento a los no cristianos. En la carta
el libro de Isaías, para precisamente unirnos. Y no queda por demás también lo más clásico entre nosotros, los mexicanos: las 5 racias, los grupos antagónicos en nuestro caminar mexicano. Tú eres de la ciudad, tú eres de provincia o de colonia. Yo soy blanco, tú eres moreno. Yo soy mujer, tú eres hombre. Yo sé, tú no sabes. Yo tengo y tú no tienes. Y lo que se da en tierras indígenas, prioritariamente, también es: tú eres castizo, tú eres mestizo, tú eres cachilán y yo soy indio. Las diferencias antagónicas, las exclusiones que hacemos. Pero recordemos de nuevo el Señor, que precisamente en este Evangelio, ante todo, vale la fe de esta cananea, a tal grado que da esta gran aprobación y alegría de parte de Jesús. No he encontrado fe más grande. Haremos otro espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos en este siguiente segmento. Estamos ahora viendo el comentario general del misal romano, que nos va iluminando de los prenotandos que tiene precisamente la tercera edición del misal romano, que es la que guía nuestras celebraciones. En este caso, número 12 de este comentario, vamos a hablar acerca de el canto en la misa. Cantar, señal de fiesta y de alegría. San Pablo animaba a los corintios a que cantaran juntos. A esto nos anima también los números 39 al 41 de la ordenación general del misal romano. Porque cantar es señal de euforia del corazón. Es propio de quien ama. Quien bien canta, ora 2 veces. Quien bien canta, no nomás canta
ora 2 veces. Quien bien canta. Número 39. Téngase por consiguiente en gran estima el uso del canto en las celebraciones de la misa. Esta estima no significa que hay que cantar todo siempre. Para el canto en la misa hay que tener en cuenta varias cosas. Tener en cuenta el carácter de cada pueblo. Este documento está hecho para todo el mundo y es muy distinto el modo de ser y de expresarse el de centroafricano, el ucraniano, el chino o el indio de los Andes. Cada uno tiene su propia música y su propio modo de expresarse en el canto. Hay que tener en cuenta las posibilidades de cada asamblea litúrgica, por el número de asistentes, por la edad, por las cualidades para el canto, etc. De allí que se abre una gama de quienes pueden cantar mucho y bien, a quienes rezarlo todo con atención y calma le resultará más solemne y de más ayuda para la oración. Si han de tener en cuenta los grados de celebración en las misas de cada día, será conveniente algún canto o ninguno. En cambio, hay que procurar que de ningún modo falte el canto de los ministros y del pueblo en las celebraciones de los domingos y fiestas de precepto. Aquí es bueno hacer el acotamiento y precisamente lo que hoy nos está hablando en estos números de los prenotandos. De nuevo, que rigen la iglesia en todo lugar y tiempo. Ahora se está mucho, vamos a decir, teniendo muy en cuenta ya el canto para todo. Pero aquí lo que nos está hablando, no, entre semana puede hacer uno que otro, o ninguno. Recordemos anteriormente que precisamente eran aquellas misas rezadas, y misas cantadas, y misa de 3 padres, y misa, como se decía, mucho humo y gritos en el tapanco, en el coro, en latín. Por eso no se entendía. Vamos a continuar. ¿Qué partes de la misa hay que cantar? Sobre todo aquellas que deben cantar el sacerdote, el diácono y el lector, con respuesta del pueblo. Por parte del sacerdote, los saludos, el diálogo del prefacio, la aclamación después de la consagración, el final de la plegaria eucarística y semejantes. Por parte del diácono, el saludo al Evangelio, la conclusión, palabra del Señor, o pueden ir en paz. Por parte del lector, la conclusión de la lectura, palabra de Dios, y también, sobre todo,
las que han de cantar el sacerdote y el pueblo al mismo tiempo, como el Santo y el Padre Nuestro. El canto propio de la liturgia romana, que es la nuestra, es el canto gregoriano en latín. Por eso nos dice en el número 41 que, en igualdad de circunstancias, hay que darle el primer lugar y, aunque no se dé esa igualdad, no deberían perderse el credo, el Padre Nuestro y otros cantos del ordinario de la misa, en algunos de los modos de estos cantos. No se excluyen de ningún modo otros géneros de música sagrada, sobre todo la polifonía. Pero no vale todo por ser polifonía. Señala claramente que con tal que responda al espíritu de la acción litúrgica y favorezca la participación de todos los fieles, es necesario que lo tengan en cuenta los coros, como la Schola Cantorum, sino de Cristo y de la Iglesia. Por eso el canto ha de responder a la acción litúrgica que se está celebrando y ha de ser para favorecer la participación del pueblo y de tener en cuenta que bien cantar también se refiere a la calidad de la música y, refiriéndose a la frecuencia de encuentros internacionales, dice: conviene que esos mismos fieles sepan cantar todos a una en latín algunas partes del ordinario de la misa, es decir, Señor, ten piedad, el Gloria, el Credo, el Santo, el Padre Nuestro, el Cordero de Dios, pero sobre todo el Credo y el Padre Nuestro, en sus melodías más fáciles. Propio de quien ama es con euforia del corazón cantan en los momentos en que lo haga la asamblea en la Santa Misa. Recordemos pues que una de las cosas viene siendo que cante toda la asamblea y que lo que sepa la asamblea, porque el coro, la Schola Cantorum, las estudiantinas son que ayudan a cantar bien. Y el bien también nos decía, incluye los instrumentos, según el lugar donde se encuentren. Como ya se decía, no es lo mismo África que Europa o México, o también allá el Cono Sur. Otra de las cosas también, los cantos no solamente deben de corresponder a la liturgia que se celebra, sino también que sean bíblicos, sacados de la Biblia. No a idea de los coros u otras personas. O también es que lo pidió la persona, con decir, lo pagó para que yo lo cante. Pero una cosa es el centro de ceremonias o de fiestas
y otra cosa es la iglesia. Diferenciemos. A tal grado que precisamente el Santo Padre hará unos 3 meses por ahí, aproximadamente, cuando hubo la reunión de liturgos, les decía: tengan en cuenta y avisen al pueblo de Dios que la iglesia es un lugar santo, un lugar sacro. Se está perdiendo esto porque ya se toma como mercado en hablar, gritar, juguetear y pasar también a la iglesia a refugiarme por el frío, por la lluvia, por el sol, hasta ponerme allí a chatear, y ya no se diga también los novios. Haremos otro espacio y regresamos. Continuamos con esta última parte de el santoral en nuestra iglesia cristiana y católica. Les habla el Padre Víctor Anguiano. También pueden ustedes accesar a Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y iHeart Radio. Les agradecería un like y una suscripción para poder difundir esta nuestra fe cristiana y católica que a través de los años revisamos semanalmente aquellos y aquellas que en el caminar de su vida, de la historia, la salvaron y se salvaron. ¿Cómo lo hicieron? 20 de agosto, San Bernardo, abad y doctor de la iglesia. Los años 1090, 1153. Nació en Francia, de una familia acomodada. Bernardo entró en la abadía cisterciense de Claraval, llevando consigo amigos y parientes. Fue nombrado abad y trabajó incansablemente por la rehabilitación de la orden. Escribió y animó a otros a seguir a Cristo. Fundó abadías y fue un gran pacificador. Enamorado del misterio de la Encarnación y gran devoto de Nuestra Señora, escribió profundas obras espirituales, como entre las que se encuentran el comentario
al cantar de los cantares. Bernardo nos dejó un gran ejemplo de oración y de trabajo por la paz, ahondando en la Escritura que, como dice el Catecismo, citándolo, el cristianismo no de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo. Número 108 del Catecismo de la Iglesia. 21 de agosto, San Pío X, Papa. Años 1835, 1914. José Sarto, nacido en Italia, estudió en el seminario de Padua. Después de su ordenación, sirvió en diversos ministerios de la diócesis. Fue ordenado obispo de Mantua y un poco más tarde cardenal. Fue nombrado papa en 1903, muy en contra de sus deseos. Su pontificado fue muy activo y fecundo en reformas litúrgicas del breviario, diríamos hoy actualmente de la liturgia de las horas, el misal, el canto gregoriano. Revisó también el catecismo y el derecho canónico y la codificación de las leyes matrimoniales. Impulsó la reforma de la curia romana y apoyó la preparación de la edición crítica de la Vulgata, o sea, la Biblia. Animó a los fieles a la frecuente recepción de la Sagrada Comunión, cuando no era un uso común. Defendió la separación de la Iglesia y el Estado y prohibió al clero ingresar en la política. Fue testigo de muchos conflictos que empezaban a aflorar en Europa, que le preocuparon y afectaron profundamente, y murió a pocos días del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Pío X ofrece un claro ejemplo de sencillez y de amor y de enorme celo por la vida de la Iglesia y la integridad de la doctrina. Su vida y actividad es reflejo de lo que dice el Catecismo sobre la ley de la Iglesia. No añade preceptos exteriores nuevos, pero llega a reformar la raíz de las conductas, el corazón, donde se forman la fe, la esperanza y la caridad, y con ellas las otras virtudes. Día 22 de agosto. Bienaventurada Virgen María Reina. La fiesta fue establecida por Pío XII en 1950 para el 31 de mayo, pero más tarde se trasladó al 22 de agosto, octava de la Asunción, para mejor enmarcar la relación entre estas fiestas. La Virgen ha sido saludada como reina de la antigüedad en las letanías del Rosario y muchos himnos de la Iglesia, como Salve Regina, Ave Regina Celorum, Reina Cheli y otros. María es glorificada por su Hijo y reina con él en el cielo,
ya que es la madre del Rey de Reyes. Citando la aclamación dogmática de la Asunción del Papa Pío XII en 1950, el Catecismo afirma que María fue enaltecida por Dios como Reina del Universo. Número 966. 23 de agosto. Santa Rosa de Lima, Virgen. Años 1586-1617. Nacida en Lima, Perú, de familia española modesta, en realidad se llamaba Isabel Froles de Oliva. Pero desde muy niña, su belleza era tan sorprendente que empezaron a llamarla Rosa. Recibió la confirmación de manos de San Toribio de Mogrovejo, obispo de Lima. Siempre quiso dedicar toda su vida a la oración y con ayuda de su hermano construyó una pequeña ermita en el jardín de su casa para dedicarse allí a la oración como terciaria dominica. También salía durante el día a atender a pobres de la ciudad. Es contemporánea a otros santos del Perú como Martín de Porres, Juan Macías y Francisco Solano. Es la primera canonizada en 1671 en el Nuevo Mundo. Es patrona de las Américas, Filipinas e Indias Occidentales. La vida de penitencia y total entrega a Cristo ha enseñado el camino a muchas jóvenes y ha sido de gran influencia en la espiritualidad y vida de oración de los pueblos hispanoamericanos. Nos habla el Catecismo de la Iglesia. Todo acto sincero de culto o de piedad reavive en nosotros el espíritu de conversión y de penitencia. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por habernos dejado entrar a sus hogares. Me despido de ustedes. Esperamos vernos la próxima semana en este programa de lunes de una liturgia para la vida. Que el Señor Jesucristo y nuestra Madre Santísima nos ayude al caminar de esta vida, de esta historia, y que nos ayude a salvarnos no solamente en la otra vida, sino desde esta, siendo también nosotros repetidores de esta fe que tuvo la cananea y el centurión. Buenas noches, buenas tardes para todos ustedes.